Muy bien. La razón real es, yo estoy muy involucrada en el sector salud. Como le estaba platicando ahorita a Juan, mis dos papás son médicos, batallaban mucho con el proceso de pago de honorarios de las aseguradoras, porque imaginen que tienen más de 20 aseguradoras, cada una tiene procesos diferentes, tiene formatos diferentes, recibos diferentes, unos necesitaban el papel impreso y que lo llevaran a la oficina para que les pagaran. Si había algún error en cualquier parte del proceso, ya no le pagaban al médico. Y normalmente un médico que trabaja con aseguradoras privadas va a perder entre 200 y 400 mil pesos cada año. Y esto es historia real. O sea, en promedio todos nuestros clientes han recuperado 200 mil pesos. Y mi mamá llevaba toda esta parte de administración de mi papá. Entonces ella fue literal la que tuvo la idea y me dijo, resuélvelo como puedas. Entonces de ahí nació Pagomet. Y mucho tiempo después, nosotros estamos siendo acelerados por Hackers and Founders en Guadalajara. Una compañera que ya era miembro de InsurTech, que está desarrollando una aseguradora, me dijo, oye, pues ¿por qué no te unes a la asociación? Y fue el primer acercamiento que tuve. Entonces, a mí también la primera vez que me dijo InsurTech fue como, ¿de qué me estás hablando? Y ya, platicando un poquito más con todos los que son miembros de la asociación, ya me di cuenta, realmente InsurTech yo lo veo desde el lado de salud, que es en donde tengo muchísima más experiencia. Pero InsurTech aplica cualquier desarrollo de tecnología que se pueda agregar a la industria de los seguros para optimizar procesos, reducir riesgos, mejorar la experiencia de los clientes. Y esto es no solamente en el área de salud, se puede en inmobiliarias, gastos médicos, seguros de escuelas, seguros de casas, de mascotas, de accidentes personales. Realmente todo lo que tenga valor, que pueda ser cubierto por una aseguradora, se puede mejorar. Aquí, por ejemplo, ponía la lógica de los seguros, de cómo proteger un bien, lleva realmente miles de años. Y originalmente los griegos, cuando iban a enviar barcos, tenían que asegurarse de que si se hundía el barco, si se incendiaba cualquier cosa, los bienes estuvieran protegidos. Entonces fueron los primeros que estuvieron haciendo este tipo de protección y que lo ofrecían a las familias de los marineros. Entonces ha ido evolucionando, se cuidaban barcos, luego fueron trenes, luego fueron carros, luego fueron bancos, luego fueron vidas, pero realmente la tecnología y la lógica que está no ha evolucionado mucho. Entonces siempre es, vende muchos seguros, trata de cubrir lo menos posible y analiza qué riesgo implica el que des un seguro a ciertas cosas. Y ya no está funcionando así. InsurTech como tal es una rama de FinTech. Entonces, FinTech ahorita está creciendo de una manera salvaje, porque son cómo se pueden aplicar estrategias de inteligencia artificial, de lógica, de análisis de riesgos para evitar fraudes, para mejorar los créditos, para hacer banca en línea de una manera mucho más segura. Y a partir de esa misma lógica se agregó a la parte de InsurTech. Específicamente en seguros de gastos médicos, creo que va a ir muy de la mano con HealthTech. Y todos están conectados. Entonces, lo que pasa en una industria, de una manera u otra, afecta cómo se mueve toda la parte de seguros. Por ejemplo, yo no sabía, pero estaba platicando con un mentor de una reaseguradora y nos decía, una de las formas en las que se dieron cuenta que el asbesto era cancerígeno fue a través de su seguro. Empezaron a ver que estaban cubriendo pólizas por cáncer y dijeron, a ver, ¿por qué está saliendo por qué estamos pagando tantas cosas de cáncer? ¿Qué está pasando? Y lo que se dieron cuenta era que todas las personas que estaban solicitando su póliza para pagar los gastos de cáncer, todos trabajaban en la industria de la construcción y específicamente todos estaban en contacto con asbesto. Entonces, fue una forma en la que a través de los seguros detectaron patrones de salud en un área específica y en una industria. Entonces, InsurTech en general tiene
tres ramas. Este es Capgemini, que se dedican a hacer análisis y que tienen muchísima información estadística. Igual si un día quieren verla, van a encontrar reportes muy, muy completos con ellos. Pero ellos dividen todo lo que es InsurTech en tres secciones. Uno es, si tú eres quien da el seguro, eres un carrier. Eso se llama P2P, que básicamente es peer-to-peer. La lógica detrás de esto es, entre más personas lo cubren, más baja es la póliza. Seguro de gastos médicos en México, por ejemplo, sigue siendo muy caro, pero también tiene sentido si pensamos que menos del 10% de la población tiene un seguro privado. Entonces, conforme va creciendo la cantidad de personas que tienen cierto tipo de seguro, va disminuyendo los costos. En teoría. Pasan muchas cosas en medio, pero la lógica es, entre más personas pueden mitigar un gasto, se pueden disminuir los costos para todos los que están involucrados. Luego, distribuidores. Estos son las personas que tienen, o sea, son agentes, son empresas que pueden ofrecer los seguros. Son como intermediarios, pero realmente facilitan el acceso a tener un seguro. Y finalmente son los enablers. Son los que están detrás de bambalinas, pero desarrollan tecnología para mejorar el proceso en general. Nosotros usamos PagoMed, que es mi startup, entraría ahí, porque nosotros no trabajamos directamente con pacientes o con clientes, nosotros estamos detrás de bambalinas facilitando un proceso de gestión para mejorar la experiencia de los que proveen el servicio, no del cliente o paciente como tal. Y ahora, estos tres se pueden poner en cualquiera de estos. ¿Exactamente qué áreas hay? Hay millones y millones de áreas. O sea, imagínense un arbolito de Navidad y tienen las esferas y los poquitos y la guirnalda y la cartita y la estrellita y el angelito y la galletita de jengibre. Cada una de esas cosas pueden estar atacando una minúscula parte de una industria específica de seguros y en un punto exacto de la cadena de valor. Entonces, si alguien aquí está pensando en cómo innovar, sobra el espacio. Específicamente en México apenas va saliendo. En Estados Unidos, a partir del 2014, ya se estaban escribiendo libros de InsurTech. Entonces, siempre pasa, como que en México llegan las cosas mucho más tarde y al mismo tiempo eso es una magnífica oportunidad si alguien quiere emprender en esta área. Entonces, ¿qué están haciendo otros países? ¿Cómo se pueden incorporar aquí? Si hacen un producto que sea más fácil de adquirir para los usuarios, si pueden mejorar la experiencia general, si pueden reducir riesgos, si pueden hacer que sea más fácil para una persona solicitar que se les pague su seguro. Y toda la cadena que pasa en medio están aportando valor. ¿Qué pasa con PagoMed, no? Ahorita les voy a dar la versión resumida de cómo un doctor normalmente cobraría sus honorarios. Soy un doctor, hago mi reporte médico, lo dejo en caja del hospital, el hospital lo manda por correo a la aseguradora luego lo regresa al hospital, yo como doctor solicito que me den mi carta de autorización de que mi reporte fue aprobado y merezco que me paguen. Después, esta hoja la subo al portal otra vez de la aseguradora, por alguna razón tengo que hacerlo 3 veces, tengo que hacer mi recibo, tengo que completar la documentación a los estándares que esta aseguradora y el SAT me pide, porque tal vez el SAT me dice que está bien, pero si la aseguradora no le gusta, me lo van a rechazar. Hago eso, lo envío, tal vez la aseguradora necesita que lo imprima, últimamente ya no han pedido eso, asumo yo que por el COVID. Entonces, se imprimen tal vez los papeles, se llevan a la aseguradora, se da uno la bendición y si todo salió perfectamente bien, espera un mes, tal vez 2 meses para recibir su pago o para darse cuenta que seguro hay un error y tiene que comunicarse con la aseguradora para que le digan qué ha pasado con su pago. Si todo estuvo bien, se espera que le paguen. Si algo salió mal, tiene que repetir todo el proceso. Entonces, no estoy bromeando, anécdota real. Hay un doctor que tardó más de 1 año en recibir un pago. ¿Qué hace PagoMed? Utilizamos esta carta de autorización, la conectamos directamente con la aseguradora y le damos total transparencia y control a los médicos para que puedan cobrar sus honorarios. Y lo mejor de todo, no hacemos una sesión como se acostumbra normalmente, en donde yo tomo el dinero del doctor y después yo se lo doy
al doctor y me quedo yo con una comisión. El proceso es totalmente transparente, es como una tienda en línea y permite que la aseguradora directamente le pague al médico. Entonces, hay muchísima más protección de datos. La información del reporte médico y la carta de autorización no está volando entre mis manos, entra directamente a Pagomet y después a la aseguradora. Tiene mayor transparencia el médico de qué cantidad de dinero va a recibir, porque cada estado tiene impuestos diferentes y va cambiando muchísimo. Entonces, Pagomet, que es mi bebé, hace transparente este proceso y realmente ayuda y resuelve un problema de tiempo a uno de los factores más importantes en la industria de la salud, que es el médico. Entonces, si alguno de ustedes quiere emprender, sobra terreno. El chiste es qué pueden crear ustedes para reducir la fricción y mejorar los procesos que ahorita tienen las aseguradoras. Normalmente al año se han hecho inversiones en tecnología de InsurTech por 4.15 billones, pero en realidad todo el dinero que se mueve en la industria de la salud de manera global alcanza los 4 trillones de dólares. Entonces, en el área de salud hay muchísimo dinero y cualquier proceso que pueda optimizar y que pueda reducir los riesgos siempre va a ser bienvenido. Aquí en México todavía había algo de resistencia, pero igual, la verdad creo que el COVID le cayó de perlas ahorita porque aceleró procesos que estaban pronosticados a 6 años. Entonces, están mucho más receptivas, estamos desarrollando nuevas cosas, estamos viendo cómo mejorar ciertos procesos, más que un gasto, les va a generar una cantidad de dinero enorme y al mismo tiempo va a disminuir los gastos para los pacientes, que normalmente es quienes reciben toda la carga de los costos de hospitales, médicos y aseguradoras. Por ejemplo, hay un sitio web que se llama El Asegurador, tienen entrevistas muy interesantes y van poniendo qué cantidad de dinero se ha gastado y también qué cantidad de dinero se ha invertido. Entonces, ahorita ya en la industria de InsurTech se han invertido 6.300 millones de dólares. Son las mismas aseguradoras ahora quienes se están convirtiendo aliadas en el desarrollo de esta tecnología. Pero, por ejemplo, ahorita solamente era para mayo y ya se habían aumentado la cantidad de gastos que habían tenido las aseguradoras para cubrir los costos de hospitales. Entonces, ahí esta información a mí me hace muy interesante, es 91% aumento. Tiene sentido. Hubo una pandemia, hay muchas personas que necesitaron hospitalizarse, aumentaron obviamente los gastos de siniestros cubiertos por las aseguradoras, pero esto no implica que no se pueda mejorar en otras áreas. Este es el tipo de tecnología, por ejemplo, que va a ayudar a las aseguradoras más tarde a poder predecir qué tipo de enfermedades están entrando, a poder saber, ok, en qué conviene invertir más, cómo van a integrarse también farmacéuticas, porque es un juego gigante, al menos en la industria de la salud. Me encantaría poderles platicar de más detalle de inmobiliaria, que también es una industria gigante, o vehículos, o seguro de gastos de vida. O sea, hay muchísimas industrias. Donde yo más les sé, donde me apasiona es la parte de la salud. Pero en la industria de la salud tenemos aseguradoras, hospitales, médicos, pacientes, farmacéuticas, y cada uno de ellos tiene intereses muy diferentes. Pacientes y aseguradoras quieren bajar sus gastos lo más posible. Y a la vez el paciente quiere que la aseguradora cubra todo. Hospitales y farmacéuticas quieren aumentar costos de todo. Entonces, normalmente un hospital puede aumentar costos de medicamentos hasta 400%. Entonces, tu aspirina en realidad te va a costar 4 veces más caro, y luego el otro medicamento 100 veces más caro, y el algodoncito con el que limpian el hombro antes de poner una inyección tiene un costo. Entonces, lo que está muy difícil y lo que es divertido y es lo que estamos resolviendo es cómo logramos empatar industrias con intereses tan diferentes, pero que todos juegan un papel fundamental en la parte de salud nacional. Y eso ya es analizar patrones, es encontrar formas en las que se puede mejorar, es saber qué cosas mueves que afectan toda una cadena de valor y hacerlo a través de información. Entonces, utilizando Machine Learning, Deep Learning, Big Data,
inteligencia artificial en general, se pueden comenzar a encontrar estos patrones para ofrecer un valor agregado a todos los jugadores en esta industria. Entonces, se pueden reducir los riesgos o se pueden modelar cuándo va a ser un mayor pico para reclamos. Por ejemplo, ahorita todavía hay muchísimo, eso es underwriting. Hay un proceso en el que un simple mortal está sentado y comparando dos papeles y diciendo, sí, me hace sentido que el doctor esté dando este medicamento para esta enfermedad. Normalmente estos dictaminadores son médicos que tal vez están haciendo una especialidad o todavía continúan su preparación. Y pasa mucho que estos dictaminadores, al ser humanos, a veces no entienden los pronósticos que un médico especialista está solicitando a la aseguradora. Entonces, este factor humano de no entiendo, mejor lo cancelo para no meterme en problemas, hace que se cancelen muchas peticiones de pacientes que pues son importantes y se tiene que volver a hacer un proceso de revisión y una solicitud y te mando mi bibliografía para justificar que soy un médico experimentado con más de 30 años de experiencia en la industria. Entonces, este proceso va siendo más lento, más tedioso y genera errores. Entonces, estas cosas se pueden prevenir. ¿Cómo? ¿Y cómo? Protegiendo la información de los pacientes, porque todavía al hacer esto de forma tan manual expone muchísimo detalles sensibles de los pacientes que no deberían de estar volando por todas partes. Entonces, utilizar la tecnología correcta en el proceso correcto o en el paso correcto es donde puede hacer un cambio enorme en la industria. Igual, esto es en la parte de salud, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, una empresa que a mí se me hizo brillante cuando me explicaron lo que hacían, que están en la asociación de InsurTech, se llama Ajustec. ¿Y qué pasa? Estamos manejando un carro, tenemos un accidente, tenemos que pedirle al ajustador que venga. Para esto ya hicimos un tráfico ridículo atrás de nosotros, todo el mundo está pitando, están llegando tarde, el ajustador no llega. Entonces, ese es un problema de tiempo y de eficiencia de los seguros que es muy conocido y pues se tiene que hacer y no hay que mover los carros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Conociendo que había una red de conductores de Uber, de Didi, de Rappi, por todas partes, ellos implementaron un sistema en donde todos ellos, con la capacitación correcta de la aseguradora, pueden ofrecer el servicio de ajustadores. Todos traemos un teléfono y una cámara en la mano, entonces podían llegar en menos de 5 minutos, porque es raro que estén tan lejos, normalmente están en la calle. Para ellos era un ingreso extra, para esta empresa era una forma de optimizar los tiempos y de tener evidencia visual para el asegurador. Entonces, ahorita ya están trabajando, están generando nuevas cosas, están aumentando su base de clientes y este es el tipo de ideas que son tan brillantes que reducen totalmente una cantidad de tiempo y gastos necesarios de la industria de los seguros. O otro ejemplo que me gusta mucho, híjole, ahorita no me acuerdo el nombre de la empresa, pero bueno, a la mayor cantidad de kilómetros que una persona maneja, mayor es el porcentaje de posibilidades de que tenga un accidente vial. Entonces, normalmente ahora tienes un carro, ¿sí? ¿Qué tan caro es tu carro? Pues es muy caro. Ok, entonces tu póliza va a ser cara, porque tienes un carro caro. Pero esta empresa lo que hace, ok, tiene un carro muy caro, pero lo manejan una vez al mes, porque no quiere que le pase nada. Entonces, esta empresa es, dependiendo del número de kilómetros que maneja, es el costo de tu póliza. Entonces, eventualmente se están implementando los acelerómetros del carro, del teléfono, se están incorporando tecnologías para medir qué tan buen conductor eres, cómo arrancas, cómo disminuyes, cómo cambias carriles, a qué horas manejas. Y todo esto de comportamiento de los usuarios le otorga un mejor costo a los usuarios que son mejores conductores. Y eso obviamente reduce muchísimo los riesgos para una aseguradora. Entonces, pues no es lo mismo como maneja una señora tal vez ya muy grande que no tiene muy buena visibilidad, pero maneja muy despacito, a un chavo que tiene su primer carro y pues aprovechando. Entonces, conociendo la conducta de estos usuarios, es como se
se cobra. Entonces, bueno, no sé, esos son dos ejemplos que no son del área de salud. Pero en fin, ya ustedes encontrarán más. Cuando gusten pueden meterse a la página de la Asociación InsurTech, van a encontrar muchísimas ideas. Y cuando quieran igual van a poder encontrar más formas en las que ustedes, incluso si quisieran, pueden hacer nuevas ideas. Este es el libro del que les hablaba, que salió más o menos en el 2014. En México yo personalmente, por lo que he vivido, creo que todavía falta un poquito para que sea normal integrar este tipo de tecnología. Igual, COVID-19 hizo un favor gigantesco y están abriendo las puertas a las aseguradoras para recibir más cosas. Pero creo que mucho va a pasar de cómo ha estado pasando en la India, en África, y de cómo han incorporado este tipo de tecnología para hacer mejores productos. Hay un seguro de gastos de vida que se está incorporando creo que es en África, creo que es en Etiopía, igual, ahorita si no ahorita lo busco y se los comparto, pero uno de los fundadores de eBay se dio cuenta de que a pesar de que no todos querían invertir en seguro de gastos de vida, todos tenían un teléfono móvil. Pero muchos decían, no, pagar un seguro es muy caro. Entonces hicieron microseguros. Y lo que ellos hicieron, en lugar de pedir una mensualidad que normalmente es muy cara para muchos de estos usuarios, en México es el caso, muchas personas es un lujo tener un seguro, no es una necesidad. En lugar de estar peleando en hacer cosas más baratas y gratis, ¿y cómo le hago? Lo que desarrollaron es todos los usuarios que tuvieran un teléfono, cada vez que lo cargaran para tener saldo, podían agregar 10 pesos, por decir algo. Y estos 10 pesos, cada vez que lo iban agregando, les iba generando un guardadito para si necesitaban en algún día o si hubiera un beneficiario a quien se lo pudieran dar. Entonces, de esa manera lograron que una cantidad muchísimo más grande de personas que nunca habían tenido acceso a un seguro pudieran por primera vez tener un poquito de protección, que si en algún momento llegaban a faltar, podían proteger a su familia. Entonces, creo que México comparte todavía muchas características con este tipo de situaciones. Muchas personas no quieren tener un seguro porque es caro. Un seguro de gastos médicos puede ser muy caro, y más cuando tan poquitas personas lo pueden pagar. Pero este tipo de estrategias de cómo poder llegar a mercados emergentes puede ser una magnífica oportunidad. Uno, para desarrollar la economía del país. Dos, para proteger a la mayor cantidad de personas. Y tres, para crear productos nuevos que todavía no se están usando dentro del país. Es el tipo de estrategias que yo creo que va a ir muchísimo en los próximos años y que van a impulsar muchísimo a la industria de los seguros en México. Yo tengo una duda, ¿cómo se llama ese tipo de estrategias? ¿O no tiene nombre? Pues particularmente esta se llama microinsurance, pero básicamente es cómo hacemos una versión mini de este tipo de seguro para poderlo ofrecer a la base de la pirámide. Si buscas microinsurance, seguramente vas a encontrar. Y es más, déjame salir ahorita de mi presentación y te digo exactamente, porque aquí la tenía. Ay, gracias. Este específicamente se llama Signify con C. Déjenme, les pongo en el chat el nombre. Signify, se llama así, y es uno de los fundadores de eBay, Peter Omidyar. Gracias. Perfecto. Se unieron ellos dos, hicieron este tipo de seguros. Incluso ahí debería de venir el nombre, ¿no? Y lo aplicaron justamente para mercados emergentes. Entonces, creo que comparte muchísimo con México, y es una estrategia de cómo vender mejores seguros a menores precios a una mayor base de usuarios.
Mm, mm, mm. ¿Y qué más? Creo que ahorita al final es una frase solamente que decía, InsurTech sigue en pañales. Realmente no hay reglas, solamente sabemos que hay procesos que se pueden mejorar, sabemos que existe la tecnología. La genialidad es quién va a poder conectar los puntos para que esta tecnología tan increíble como inteligencia artificial y detectar patrones y encontrar cómo algunas cosas están conectadas. O sea, toda esta tecnología que ya existe, cómo se puede incorporar a una industria como los seguros, que son, que la forma en la que hacen dinero es análisis de riesgo. Entre más riesgo seas tú, menos dinero te puedo dar, menos riesgo puedo correr yo. Entonces, empatar estas dos industrias es, es horrible y es divertidísimo. Y creo que muchísimos de ustedes que les ha tocado vivirlo, o creo que ahorita estábamos escuchando a algunos de ustedes que estaban en la industria de seguros, van a poder encontrar estas soluciones. Eh, la asociación está abierta. Yo soy una de las socios fundadores de la Asociación InsurTech en México. Se hacen votaciones para ver si cumple una empresa que quiere formar parte de la asociación, si cumplen con los requisitos de realmente eres una InsurTech o todavía te falta para poder tener a nuevas personas. Ya tenemos una comunicación con la AMIS, la Asociación Mexicana de la Industria de Seguros, porque ya son ellos quienes se están dando cuenta que o se adaptan o se mueren. Entonces, es la primera vez que se está haciendo este tipo de sinergia y hay muchísimo por hacer. La idea que tengan, normalmente todo el mundo dice, no, seguramente a alguien ya se le ocurrió, seguramente esto no es tan buena idea. Vuélvanse locos. No les estoy diciendo que va a ser fácil, pero hay muchísima oportunidad para hacer cosas nuevas y es la primera vez que la industria de seguros en México está tan receptiva a ideas nuevas. Entonces, espero que les haya gustado la plática. Ahorita me encantaría resolver dudas y les dejo mis datos también en el chat. Si en algún momento quieren mandarme un correo o si puedo ayudarles, yo encantada de hacerlo. Y ya, Juan, creo que por mi parte es eso. Ahora sí a resolver dudas, qué me faltó, qué les hubiera gustado ver. A ver, yo lo que quisiera que nos platicaras un poquito, porque la plática de manera general fue como la perspectiva de la industria InsurTech en México, ¿no? Pero creo que también sería muy interesante que nos platicaras de qué es Pagomed, para nosotros tener como una referencia de cómo alguien está abordando esa industria, que ahora ya nos platicaste que está creciendo mucho en México, pero tener a Pagomed justo como un ejemplo de cómo se aborda este tipo de necesidades, ¿no? En la industria de la que ya nos platicaste antes. Entonces, no sé si puedes ahondar un poquito más en, ya nos decías que era una necesidad de tus papás, pero ¿qué hace? ¿Quién se mete? ¿Quién la ocupa? ¿A quién le sirve? O sea, platícanos un poquito, claro. si puedes. Muy bien. Dentro de todo lo que es InsurTech, en la rama específica de seguro de gastos médicos, hay miles de procesos. Está desde cómo se hace para que la entrada del paciente a un hospital sea más tranquila y cómo cruzar los datos de un siniestro con los de un paciente, hasta medición de insumos dentro de quirófano, hasta pago de proveedores médicos, doctores. Dentro de esta industria y dentro de todo este proceso, nosotros, Pagomed se enfoca en la parte de pago a proveedores médicos, porque es un proceso increíblemente complejo que tienen las aseguradoras. Entonces, ¿qué hace Pagomed? Pagomed se conecta con la aseguradora, se brinca todos los pasos complejos y ayuda a los doctores a recibir sus honorarios mientras facilita la gestión del pago a proveedores que tienen las aseguradoras. Y a la vez logramos que los doctores vayan generando un histórico para después tener analítica que les sirva a ambas partes, bueno, a todas, pacientes, seguros y doctores. Entonces, el producto del médico es uno, ¿cómo gano mi dinero de una forma más sencilla? Y la ganancia para la aseguradora es, disminuyo mis costos de procesos, disminuyo los errores que tienen hospitales y underwriters, que en este caso son los médicos dictaminadores que aceptan o rechazan el que se le haga un pago a un médico, aunque
ya lo trabajó, ya debería de estar autorizado. Y cómo se obtiene información que le ayude a los doctores a saber, ok, este doctor tal vez implica un riesgo más grande para el paciente que este, o este hospital suben demasiado los costos, ¿no? Entonces, Pagomed obtiene también información, mejora la gestión de pago a proveedores médicos, disminuye la cantidad de problemas internos de las aseguradoras, y ya. Solamente en esa partecita de toda la gestión. De todo el mundo de opciones que hay. Oye, y por ejemplo, bueno, ¿qué respuesta han tenido de los médicos, además de tus papás, que seguramente lo ocupan, pero además de ellos, o sea, por ejemplo, no sé, supongo que hay una cuota, por ejemplo, hablando del modelo de negocio, que quizás no podremos platicarlo a detalle, pero ¿quién le paga a Pagomed? ¿Le paga la aseguradora? ¿Le paga el doctor? ¿Quién le paga a Pagomed por ese servicio? Pues mira, justo como te decía, nosotros al principio no éramos amigos de las aseguradoras, porque mucho del dinero que las aseguradoras se quedaban era por lo que los médicos no habían podido cobrar. Entonces llega una plataforma que automatiza eso, pues paga y tal vez las aseguradoras dicen como, era dinero que me iba a jinetear yo, ¿no? Entonces, eso es algo que todavía estamos trabajando con las aseguradoras para que Pagomed se integre, pero ahorita quienes pagan son los médicos. Entonces, nosotros cobramos una comisión de lo que va a cobrar el doctor. Pueden entrar a la página y viene todo. Y después ya hacemos todo este proceso. Tal vez dicen como alto, o sea, todavía me cobran por cobrarme mis honorarios. Sí, ahorita la norma en México es, y pasa de lo complicado que es, los doctores prefieren pagar para que alguien más lo haga. Pero cuando le dices a un doctor, le recupero todo el dinero que no ha cobrado desde hace 2 años, rara vez se molestan, porque es dinero que ya daban por perdido. Claro. Oye, yo por ejemplo, con esta parte de que está involucrado también, que es todo lo que tiene que ver con la industria fintech, ¿no? O sea, digitalizar todos estos procesos, volverlos más optimizados, los pagos, volverlos digitales, toda esta inmersión tecnológica que a partir del COVID se aceleró, que ya por ahí estaba en ciernes, pero que fue una aceleración muy grande, ¿no? Pero dentro de la formalidad que tienen los médicos, así como muchas otras profesiones, existe una informalidad muy grande, y no vas a dejar mentir, tú que estás en ese campo. Por ejemplo, en la parte que yo lo veo como una barrera, tú vas a decir sí o sí no. Que viene algo. O sea, por ejemplo, la parte hacendario de impuestos, ¿no? Cuando tú tienes una plataforma, justo como tú lo dices, tienes el rastreo total de todos los recursos que ingresan. Entonces, ahí un médico ya no tiene cómo decir que no hizo las 100 consultas al mes, porque ahí ya va a estar registrado. Sin embargo, cuando no hay una plataforma, el médico a lo mejor dice, pues nomás hice 50 y nomás declaró 50. No sé, esa es mi perspectiva. ¿Ocurre, no ocurre? ¿Es una barrera? ¿Qué nos podrías platicar de eso? Es algo que pasaba. Todavía a consultas que son directamente en consultorio, que les dan el dinero en efectivo, probablemente todavía suceda. Sin embargo, cuando un paciente necesita recuperar sus honorarios a reembolso, es decir, le pago yo al doctor y luego la aseguradora me paga a mí, es requisito tener un recibo del médico. Entonces, esa es una barrera. Pocas veces los pacientes ya se pueden ir sin un recibo porque su mismo seguro o su trabajo o receta médica implica que haya un recibo. Y 2, las aseguradoras, para pagarle a los doctores, necesitan también sí o sí un recibo. Pero pasó algo muy interesante. Yo como aseguradora exijo que mis doctores me den un recibo para yo pagar. Los doctores lo hacían. Yo como aseguradora, por A o por B, me jineteaba el dinero o no tenía bien organizado o lo que fuera y no les pagaba a los doctores. Pero ellos ya me habían hecho un recibo. Entonces, ¿qué hizo Hacienda? Hacienda ahora le exige a las aseguradoras un recibo complementario. ¿Qué es esto? Yo, doctor, hago mi recibo para ti, aseguradora, pero yo no te voy a dar el recibo complementario hasta corroborar que el dinero está en mi cuenta.
Ok, Entonces, ahora las aseguradoras es más trabajo, es un ciclo vicioso donde todos jalan para su lado. ok. Y ahora la aseguradora es, por favor, me mandas mis recibos complementarios porque le tengo que demostrar a Hacienda que ya te Claro, pagué. ok. Y los doctores ahora dicen, no, me fregaste tanto, no te lo envío. Y Hasta que yo quiera ahora, ¿no? sí. Entonces, Ok, parece chiste, pero claro, pasa. todavía la relación entre médicos y aseguradoras no es amigable, no se llevan bien. Los médicos dicen, las aseguradoras me explotan, me pagan mal, me pagan tarde, si me pagan, que se friegan, no voy a ayudarles yo con mi recibo complementario en tiempo y forma. Perdón, en tiempo y forma. Y lo entiendo, pero ahora el chiste es cómo encontramos una solución que haga que todos estén felices. Claro. Oye, y por ejemplo, otra parte que comentabas que me resultó interesante de todo este manejo de información, yo creo que el siguiente punto en esta era que nos está tocando vivir es una situación en la que justamente existe tanta información que ahora hay que convertirla en conocimiento. Entonces, Uh-huh. ustedes con Pagomed lo que hacen es atraer información, ¿no? Hacerse de información, como decías, de los tipos de incidencias que hay, los tipos de asistencia que dan los médicos, etcétera, la relación con hospitales, costos, en fin, un chorro de datos, ¿no? Que pueden surgir de eso. Sí, A las aseguradoras les puede servir para generar, como bien decías, estrategias o perspectivas de negocio, para muchas cosas, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, a nivel personal, a mí me preocupa, o me preocuparía, o me ocuparía más bien, como usuario de la parte de la seguridad de los datos o la seguridad de la información. ¿Qué pasa ahí con eso, por ejemplo? Como paciente. Como paciente y como a lo mejor hasta como hospital o como médico, que tienes tanta información Claro. que cómo la vas a manejar, porque también eres dueña de una información que es muy interesante, pero a la vez también puede resultar a un Muy riesgo hasta peligrosa. cierto punto, claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Es que esto es lo más raro. No tenemos nada de información que la aseguradora no tuviera ya. Ok, Pero de acuerdo a un estudio de Wharton, las aseguradoras no utilizan más del 10% de información que reciben. Entonces, realmente nosotros no generamos analítica nueva. Simplemente lo estamos organizando para que ellos mismos se den cuenta de dónde la están regando y dónde están desperdiciando más oportunidades. Ahorita, por ejemplo, justo lo que dices de estas cartas de autorización, si normalmente son las asistentes o secretarias de muchos médicos quienes obtienen la carta de autorización. Y con muy poquitos datos pueden obtenerlas. Y a pesar de que es información que está pública, porque pues la tienen centros médicos, no es tan compleja de obtener. Entonces, sí, definitivamente hay un flujo de información ahí que podría ser más estricto. Pero pues son cosas que se están trabajando. Pero pues como te decía, no manejamos nosotros nada de información que no exista ya. Más bien somos los primeros que la están organizando. oye, y otra cosa, hablabas de esta parte de, por ejemplo, de las microopciones, vamos a llamarla así en general, ¿no? Hay muchos ejemplos, en la India hay cuestiones de microcréditos, lo que hablabas, por ejemplo, de los microseguros, como que hay una tendencia en la que estas empresas grandototas, que a veces sus intenciones era hacer grandes transacciones o un préstamo muy grande, ya se dieron cuenta, como decías en la presentación, que abordando la base de la pirámide, que además en países como México es lo más grande que hay, Sí. y con pequeñas transacciones te va a ir mejor que estar vendiendo a gran volumen. O sea, vas a vender en masa, a lo mejor vas a hacer millones de transacciones de $1 a estar esperando una de 1 millón, lo cual te va a ser más benéfico y te va a quizá Sí, ahorrar sí. trabajo, procesos, muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el problema con esta base de la pirámide en México es que no hay una bancarización. Entonces, ¿qué pasa? Ah, Ese es otro tema, ¿no? Porque, o sea, como decías tú, por ejemplo, bueno, ¿cómo me van a pagar? A lo mejor tienen la posibilidad de hacer el pago porque es pagos pequeñitos, o sea, es la base del modelo de negocio de Electra, de Coppel, de todas estas cosas, ¿no? En donde claro, son claro. abonos chiquitos y
está lleno de la base de la pirámide económica de México, ese tipo de negocios. Pero ellos tienen una infraestructura que les permite resolver esa parte de que no tengas tú un elemento bancario para poder hacer esos pagos, ¿no? ¿Cómo van a poder resolver esa parte ustedes o qué han pensado ahí, por ejemplo? Pues no nosotros, pero en la India hicieron algo súper interesante. En la India tenían el mismo problema donde no tenían fiscalizados a un porcentaje enorme de la población. ¿Cómo lo hicieron? Quitaron todos los billetes pequeños de circulación. Entonces, cuando solamente tienes billetes de 500 y 1000 pesos de circulación, pocas tienditas, pocos lugares que no están fiscalizados pueden recibirte esas cantidades, esos billetes grandes. No te pueden dar cambio porque no hay monedas, no hay billetes pequeños. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Todo el mundo sacó una tarjeta de débito, todo el mundo sacó una tarjeta de crédito, y a partir de ahí lograron fiscalizar a la mayoría del país. Entonces, a mí se me hace una estrategia medio ruda, pero lo lograron y ahora todos están fiscalizados. Entonces, tal vez, digo, si es para buscar estrategias, esa fue muy buena. Habrá que ver, ¿no? ¿Qué tan intenso quieres que se pongan las cosas? No, bueno, es que yo, por ejemplo, tenía la referencia o sea, me hizo mucho sentido lo que decías porque tenía la información, por ejemplo, que jamás lo había visto yo así, pero la referencia de que, por ejemplo, el producto que más venden los Oxxos o estas tiendas de conveniencia son las recargas telefónicas, fíjate. O sea, no hay otro producto. A lo mejor nosotros podríamos creer que es la Coca-Cola, que es la cerveza, que es cualquier otra cosa, y no. Son las recargas telefónicas. Y es justo por eso, porque la mayor parte de la gente en México, o sea, todos tienen un teléfono celular, si nos vamos a ese punto, por ejemplo. Pero, pero no todos tienen una tarjeta bancaria que les permita tener un plan bancario, o un plan telefónico, perdón. Entonces, como consecuencia, pues compraste el teléfono, a lo mejor con muchos esfuerzos, por 2,000, 3,000 pesos, pero vas a tener que tener esas recargas continuas porque no tienes un plan que te evite o que te permita tener el servicio y pagar una mensualidad, ¿no? Entonces, eso es interesante porque ahí hay un tema que a lo mejor en otros países se está haciendo, en países de desarrollo como México, y nosotros, en la mayoría de los casos, me pareció muy interesante, así como lo dijiste, porque siempre estamos queriendo hacer grandes negocios, ¿no? A grandes volúmenes, con contratos gigantescos, y a veces perdemos de vista que si volteáramos a ver a esa base gigantesca, que además es la mayor parte de la economía en el país, estaríamos a lo mejor haciéndonos ricos sin hacer tanto, ¿no? Porque a lo mejor, como te decía, pues son miles de transacciones, millones de transacciones que podríamos estar haciendo, pequeñitas a lo mejor, pero que en volumen, o sea, sería gigantesco quizá, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí hay un tema que quizá iremos resolviendo todos de manera conjunta. Yo ya pregunté mucho, no sé si alguien más quiera comentar algo, platicar algo de los que están presentes, por favor, adelante. Claro, sí, no estás nada equivocado. Por ahí va. Pero por ejemplo, también mucho de lo que pasa ahorita es, no se están aceptando firmas digitales para aprobar documentos, cuando ya en otras partes del mundo como pues desde hace años. Entonces, México todavía le falta aplicar legislaciones para aprobar eso. Ese es un problema enorme que tienen quienes están haciendo mejores infraestructuras para vender pólizas y para hacer comparación de pólizas. Ese es un problema que sufren muchísimo porque dicen, a ver, me está firmando con su fiel esta persona, o sea, claramente me está probando. Y las aseguradoras todavía es un tema de, no, tiene que ser firma autógrafa y la quiero en tinta azul para verificar que no es, y además que se toma una foto con tu INE, ¿no? Y es como de, híjole, 2020, ¿no? O sea, ya estamos avanzando un poquito de esa parte, entonces, no hagas nada equivocado, no por ahí. ¿Alguien más? Bueno, a ver, mientras se animan, a mí me salía ahorita una duda, que yo como usuario, digamos, ¿no? O de repente como lo percibo así con lo que veo con los médicos. ¿Qué pasa? A ver, ahí tú me dirás si sí o si no. Se percibe que en todos lados es a lo mejor algo que pasa. Okay. De repente los médicos tienen a lo mejor, si yo soy médico general y te tengo que
vincular para una operación, ¿no? Que yo no la puedo hacer. Pero entonces yo tengo mi cuate que trabaja en cierto hospital y que te voy a recomendar ahí, que si la póliza lo cubre está perfecto, pero ¿qué pasa con ese tipo de cosas que se prestan para, no sé, para, ¿cómo le llamamos? ¿Fraude? ¿Es lo correcto? Fraude a la O, aseguradora, se da o muchísimo. corrupción o ese tipo de cosas. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué pueden Mm, ahí revisar? Es ¿O qué que han visto? ¿Cómo se puede controlar o no se puede? No sé. justo lo que estás diciendo es una práctica, se da mucho, ¿no? Se está haciendo, se hace un ciclo vicioso. Tienes una aseguradora que hace tabulaciones bajas. Los doctores, algunos, no todos, como para tratar de aumentar sus tabulaciones, pues tal vez recetan medicamentos más caros. El hospital, para aumentar también sus gastos, duplica o triplica el valor del medicamento. Luego, algunos médicos, si me traes cirugías a mi hospital, pues te doy un bono. Hay muchas prácticas que están con la idea de cómo aumento mis ingresos. Y al hacer eso muchas veces, pues se presta también a casos de corrupción mucho más fuertes, como se solicitan tratamientos médicos que no son indicados, se ponen medicamentos muy caros que realmente no era el medicamento que decía que era. Entonces, se da muchísimo y eso es algo en lo que batallan las aseguradoras. También es algo que estamos nosotros tratando de resolver. ¿Cómo se puede mejorar el control de las cosas que ingresan en hospitales para darle más transparencia a todas las partes que están involucradas? Y evitar casos de corrupción de todas las partes, no solamente Claro. médicos, no solamente hospitales. No, y es que yo te lo comento porque se da en todas las profesiones, o sea, no es en los médicos como tal, simplemente aquí va orientado a la parte de la salud, ¿no? Y ahí lo podemos contextualizar, pero en todos los contextos se da, o sea, en todos lados hay formas de poder aumentar por ahí el costo, claro, y ver cómo ganar más, ¿no? Pero yo creo que aquí lo interesante es que a partir de esa información que justo como comentas de aplicaciones o idea como la de ustedes, puedes un poquito atacar eso, ¿no? Porque ahí de inmediato te va a brincar, o sea, vas a decir, a ver, este medicamento, ¿por qué está tan caro? A diferencia de que en otro hospital es el mismo y el costo es abismalmente distinto. O sea, creo que ahí es en donde también hay el tema de cierta rechazo, ¿no? Porque al final, como sabemos, la información es poder y esa información se puede convertir en un factor, tanto de ayuda como para ustedes empezar a frenar ese tipo de cosas que a muchos les va a convenir también, ¿no? Ahorita, por ejemplo... No, adelante, adelante. Está súper interesante. Está padrísimo, de eso se trata. Yo también lo que ahorita se me ocurría a partir de esto que estamos platicando es cómo lo puede ir uno escalando, ¿no? Todo esto. Entonces, por ejemplo, no sé, yéndonos todavía más arriba, quizá, por ejemplo, no solamente es una información que pueda servir a las aseguradoras, sino imaginemos gobiernos, por ejemplo, para saber en dónde más siniestros hay automovilísticos, por decir algo. Entonces, tú le puedes decir al gobierno, oye, yo tengo información de en dónde están chocando más y vamos a entonces hacer un análisis, o tu gobierno, yo te entrego la información, pero tú revisa por qué en esas zonas está habiendo tantos siniestros. Algo está pasando, no es normal. A lo mejor los vehículos están excediendo en esa zona el límite de velocidad, a lo mejor el flujo es demasiado grande y necesitas una vía alterna. O sea, a eso es a lo que me refería en el sentido de que actualmente estamos tan llenos de tecnología, pero necesitamos convertir esa tecnología y esos datos en conocimiento, ¿no? En conocimiento útil que al final del día, pues ahí está, o sea, ahí está, pero está, nosotros en los que hacemos tecnología le decimos es paja, ¿no? O sea, sigue siendo información que no te sirve de nada, que son datos, pero que si no los conviertes en algo estratégico, no sirven, o sea, al final del día no le puedes sacar el valor que se pudiera. Pero hay un chorro de cosas, o sea, no solamente a nivel de salud con la parte privada, sino también toda la parte pública que podrías generar con los negocios, ¿no? ¿Qué enfermedades está teniendo la gente de manera más recurrente, que a lo mejor podrían las instituciones públicas atender o no atender? De por sí ya sabemos que a lo mejor tenemos muchas deficiencias en esa parte, ¿no? Pero, pero a lo mejor como lo que ahorita ocurrió con el COVID, ¿no? De cómo quizás
trabajar de manera conjunta con las instituciones, entre las instituciones de gobierno y las privadas que hicieron este convenio. ¿Por qué no mantenerlo y por qué no ciertas enfermedades en las que puedan ser útiles estos tratamientos conjuntos, poderlos seguir manteniendo, en donde ganaran los dos, ¿no? Los médicos, Claro. las aseguradoras, ustedes, todos. O sea, yo creo que hay mucha, como bien lo decías al principio, es un mundo que a partir de la tecnología, o sea, si lo sustentamos en su uso tecnológico, está como en ciernes apenas, ¿no? Y hay un chorro de cosas que se pudieran hacer a partir de todo el mundo de información que juega alrededor de este contexto, que es lo más padre. O sea, yo creo que hay mucha gente que... aquí... Bueno, Elena, creo que no, te toca ya cerrar. Y no los vayan a despertar, sí. Sí. Pues, híjole, no sé qué más agregar. Creo que al final lo más divertido ahorita es, hay muchísimos espacios para innovar, hay muchísimas áreas que nadie está cubriendo todavía. Entonces, ahora sí, quien quiera ser creativo y quien se quiera aventar una friega, porque no es fácil, adelante. Y pues, si puedo ayudarles yo en algo, con muchísimo gusto, y muchísimas gracias por la invitación y por escucharme. Bueno, pues no, al contrario. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias, Fabián, y a los asistentes No, gracias a ustedes por su tiempo. Por la participación, por el tiempo. Al final del día, eso es justamente la finalidad y lo que enriquece este tipo de foros, ¿no? El compartir entre todas las ideas, el conocimiento, la experiencia, y todos llevarnos y de alguna manera colaborar en algún punto. Eso es lo importante. Entonces, ahí está abierto la opción para los que quieran. También Hackers and Founders es un canal abierto para quien quiera plantear una idea, para quien quiera presentar un proyecto, para quien quiera buscar algún socio técnico, algún socio de negocios. Pues la plataforma está disponible para que presenten lo que ustedes gusten y ver si a lo mejor empatan algunos puntos de interés, ¿no? Como en este caso ocurrió, y pues chambear. Ese es el objetivo, creo que de todos, ponernos a chambear al final del día, ¿no? Entonces, Totalmente. pues les agradezco mucho y ahí estamos en las redes sociales para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto. Abrazo a todos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.